Hola a todos y bienvenidos hoy a la presentación titulada La desigualdad y la discriminación étnica en la comunidad de escuelas andinas del Perú. Es un tema que continúa afectando a muchos estudiantes que merecen ser comprendidos y tratar de enfrentar las situaciones. El día de hoy también les quiero dar como que una pequeña frase motivadora que sería: la justicia empieza cuando tratamos a cada persona como si su historia importara tanto como la nuestra. Justice begins when we treat every person as if their story matters as much as our own. Aunque las escuelas debería ser un espacio de igualdad, sabemos que dentro de ella aún se sigue viviendo situaciones de desigualdad, abuso de autoridad y discriminación que pueden herir profundamente a un estudiante. Estas experiencias no solo afectan a su aprendizaje, sino también a su confianza en sus relaciones y su forma de ver su propio futuro. Para abordar esta realidad, tomamos como referencia el cuento de Paco Yunque de César Vallejo, una obra que refleja cómo la justicia puede quedar oculta detrás de la rutina escolar. A partir de eso, de estos relatos daré como tres partes principales de dicha obra. Una mirada breve a la vida del autor, marcándolo literalmente por su sensibilidad social que tenía. También el contexto histórico, que explica la presencia de la desigualdad de la obra. Y por último tenemos las escenas del cuento, donde se evidencia el maltrato del favoritismo y la discriminación, como el protagonista y lo que viene siendo los chicos que estaban ahí. Antes de empezar, prácticamente, los invitamos a reflexionar con una pequeña pregunta. ¿Por qué la discriminación en la escuela puede ser tan dañina y qué impacto puede tener en la vida de cada estudiante? Entender este tema es clave para reconocer la injusticia y prevenirlas, de paso para contribuir en los entornos educativos y más respectivos y también juntos ante todo. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en La Libertad, Perú. Él procedía de una familia numerosa y creció en un entorno andino. Él estudió en Trujillo y trabajó como maestro en diferentes lugares del Perú, incluyendo zonas rurales y urbanas. A lo largo de su vida, también trabajó como periodista. Y en 1920 fue encarcelado durante 100 días por un proceso judicial del que no se llegó a comprobar su participación directa de los hechos. Y después de ese periodo viajó a Europa, vivió en París, donde pasó por dificultades económicas y también publicó poesía, narrativas y obras teatrales. Él finalmente fallece el 15 de abril de 1938 en París. Ahora bien, sobre el contexto del cuento Paco Yunque, el relato está situado en un colegio de un pueblo peruano. Eso se puede observar porque en el cuento se menciona al alcalde del pueblo, que es el padre de Humberto Uribe, y también mencionan a Peruvian Corporation, una empresa que operaba los ferrocarriles. El gerente de esta compañía, el señor Dorian Grieve, aparece como personaje en la historia, lo que indica la presencia de trabajadores extranjeros en la región. Además, en el cuento demuestran costuras escolares como entrar al salón, la llamada de lista, la pizarra, los ejercicios escritos y la presencia de un director que supervisa el trabajo del profesor. Estos elementos coinciden con las organizaciones escolar de la primera mitad del siglo XX. En la historia se presentan varias situaciones que ocurren durante un solo día de clase. El texto describe la llegada de Paco Yunque al colegio, acompañado por su madre, y muestra cómo los niños juegan en el patio, antes de comenzar la jornada. Luego aparece el profesor, quien ordena a los alumnos, dicta la clase y pide los ejercicios escritos. También se menciona la figura del director, que entra en el aula para revisar cuál es el mejor trabajo del día. Dentro de la historia se habla de los niños, sus historias y la relación que tienen con el colegio. Todo lo que ocurre está narrado en tercera persona y se limita a describir acciones y comportamientos de los personajes en el colegio. En el cuento Paco Yunque de César Vallejo se encuentran varias escenas
que muestran claramente la desigualdad y el abuso de poder dentro del aula escolar. La primera escena ocurre cuando Humberto Uribe llega al salón y obliga a Paco a sentarse con él. Humberto, hijo del patrón y alcalde, arrastra a Paco por la fuerza mientras los otros observan. Aunque el profesor intenta que Paco vuelva a su sitio, Humberto se niega a obedecer, y esto demuestra el privilegio social que tiene Humberto y el miedo que siente Paco por su situación inferior. La segunda escena ocurre cuando Humberto empieza a maltratar a Paco y también a Paco Fariña. Él le jala los pelos a Yunque y le da un puñete a Fariña, que trata de defenderse. Cuando los niños tratan de defenderse, Humberto lo niega y el profesor decide creerle a él. Esto demuestra cómo el abuso de poder se normaliza y cómo favorece al niño rico y desconfía del niño vulnerable. La tercera escena es la más significativa, ya que Humberto le roba el cuaderno a Paco, le roba la hoja donde escribe su ejercicio y le hace pasar como suya. Y cuando el director revisa el trabajo y declara a Humberto como el mejor alumno de la semana, Paco se siente incapaz de encontrar su hoja y se pone a llorar. Y bueno, esta escena muestra la injusticia de cómo el niño privilegiado recibe un reconocimiento por algo que no hizo, mientras que Paco es castigado por algo que no cometió. Ahora, cuando analizamos esta problemática, vemos que no es solamente un caso literario, sino que también reflejan situaciones reales de muchos estudiantes andinos. Y según Pasos en su estudio del 2017, la discriminación por lengua, acento u origen siguen afectando a nuestros niños y su autoestima. Y también del mismo modo, Minedu, en su propuesta de educación intercultural bilingüe del 2013, señala que el sistema educativo todavía reproduce brechas que perjudican especialmente a los niños que provienen de culturas andinas o rurales. Por eso esta problemática se relaciona directamente con la ODS. Buenas tardes, mi nombre es Marina Bejarano y nuestro tema es la corrupción. Para eso elaboramos una infografía titulada La corrupción. Primero seleccionamos la información clave, la que es más importante para saber sobre este tema. ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta? Ejemplos comunes y su impacto en la sociedad. Luego organizamos un diseño visual que permita comprender el problema en sí de manera rápida, utilizando colores llamativos, iconos y cifras que ayuden a captar la atención. Y el objetivo fue que la infografía sea clara, directa, fácil de interpretar y de entender, incluso para personas que no conocen mucho el tema. Ahora vamos con la historieta titulada Promesas bajo la mesa. Para el proceso de elaboración de esta historieta, primero definimos el argumento central, que es un político que promete grandes cambios. La gente le cree, gana las elecciones y finalmente no cumple nada. A partir de esa idea, diseñamos los personajes. El político que manipula, los ciudadanos que confían y los medios que después exponen la verdad. Luego, estructuramos la historieta en viñetas que muestren claramente el engaño, el triunfo del candidato y su posterior abandono de las promesas.
Finalmente concluimos en escenas donde aparecen las noticias revelando su corrupción y la reacción de la gente desilusionada. Ahora, significado. La historieta simboliza la realidad que se vive en muchos países donde las mentiras políticas usadas como estrategia para ganar el poder representan cómo la población deposita su esperanza en líderes que después se aprovechan del cargo. El título Promesas bajo la mesa sugiere que las promesas no son sinceras, sino parte de un trato oculto o engañoso. La crítica de esta problemática. Bueno, la historieta critica la deshonestidad y la falta de ética en la política, muestra cómo los ciudadanos terminan decepcionados y dejan de confiar en las autoridades. También cuestiona la facilidad con que algunos políticos manipulan a las masas, con discursos vacíos, etc. La obra busca generar conciencia sobre la importancia de informarnos y no dejarse engañar, y exigir transparencia y cumplimiento de las promesas. Analizando lo dicho por mis compañeros, tenemos que Paco Yunque no solamente es un cuento infantil, sino que también es un reflejo como la desigualdad, el abuso de poder y la discriminación hoy en día puede afectar profundamente a los niños dentro de sus aulas. A través de la sensibilidad social de César Vallejo, entendemos que la injusticia aún no ha desaparecido y está presente dentro de las escuelas, especialmente entre los estudiantes de contextos que provienen de contextos más vulnerables. Este análisis, junto con la relación de Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, nos recuerda que reducir desigualdades sin construir instituciones educativas juntas es una responsabilidad diaria. No se trata de solo de lograr grandes metas mundiales, sino de acciones pequeñas, se empiece la convivencia escolar. Además, la declamación sobre la discriminación y la presentación de infografías e historietas sobre la corrupción reforzaron que la injusticia aparece en distintos espacios, como en las escuelas, en la sociedad y en los temas políticos. Tenemos como conclusión que este trabajo nos recuerda que Paco Yunque no solamente es un cuento, sino es una llamada a no normalizar el abuso y la desigualdad. La literatura de Vallejo nos invita a defender la justicia, respetar la diversidad y exigir transparencia en todo su ámbito. Solo así podemos construir una sociedad más igualitaria donde los derechos de todos sean realmente respetados. Muchísimas gracias.